a cada uno. Qué lindo es estar de vuelta en casa después de 3 semanas. En la segunda de febrero les agradezco a los que oraron. Estuvimos en una iglesia en San Pablo, en un lugar especial, un centro de entrenamiento para una iglesia que va a cumplir 90 años y nos vuelve a invitar y nos dijo, vengan con un grupo de jóvenes. Así que tenemos que empezar a orar con fe para ver qué jóvenes se animan para hablar en portugués y estar allí con este grupo de hermanos que estaban un poco caídos. Una iglesia que desde hace un tiempito estaba pasando por algunas dificultades y quedaban pocos. Pero dijeron, Dios es un Dios que hace milagros, y comenzaron a pensar en fe y armaron un campamento hermoso a 100 kilómetros de allí. Yo me quejaba porque aquí hay tráfico en Buenos Aires, ¿no? Pero en San Pablo, hermano, llegamos a Guarulhos y venían 2 de los invitados que me invitaron y estuvimos para hacer 100 kilómetros 6 horas. Así que ahí se imaginan, oramos, ayunamos, cantamos, organizamos el programa. 6 horas, nunca en mi vida vi tantos camiones, porque claro, era carnaval. Y estuvimos allí 6 días con ellos, y dando estudios y compartiendo la palabra y con un espíritu bien. Ellos arman juegos y cosas así, muy, muy lindo. Y así que yo les agradezco, hermanos. Y llegué y enseguida nos fuimos de vacaciones 2 semanas, aterrizando ayer ya tarde, y gracias a Dios todo bien. Gracias por orar, hemos estado orando, conectados y aprendiendo el domingo pasado la necesidad de ser agradecidos, ¿no? Los que pudieron escuchar el mensaje, cómo cada vez que venimos nuestra naturaleza humana se confronta con la naturaleza que Dios puso en los que somos sus hijos, y tenemos que aprender. Qué lindo es aprender mirando el espejo de la palabra de Dios. Y hoy yo titulaba este mensaje, ¿cómo Dios te habla hoy? ¿Cómo Dios te habla hoy? ¿Cómo Dios nos habla? Algunos plantean muchas formas. Yo estoy seguro que si doy acá oportunidad, y los que están siguiendo por YouTube también, mientras van pensando, ¿cómo te habla Dios? A veces Dios nos habla con algunas de locuras que hacemos nosotros y decimos, ¿cómo Dios me habló nunca más? ¿No es cierto? A veces viendo a otros, a veces con experiencias, a veces recordando cosas. Y no es que esas formas no sean válidas, pero veíamos tiempo atrás cómo nuestra naturaleza humana oscila entre 2 aspectos en donde quiere ver a Dios. Y a veces la naturaleza humana quiere ver señales, y explicábamos cómo estas señales son inagotables, porque cuando Dios le pedimos cosas y hace, vamos pidiendo más y pasamos a ser pedigüeños. Ninguna señal alcanza, por lo que estudiamos en la vida de Jesús. Y cómo otros, y a veces nosotros mismos, pasamos a la racionalidad, al conocimiento, sumergiéndonos para conocer. Y si bien eso es un camino maravilloso, la Biblia nos enseña que por sí solo el conocimiento también puede ser interminable y hasta puede llevar a envanecernos, de tal manera que nos aleja y nos hace ser voraces, insaciables, con ansias interminables, pero que no necesariamente nos conducen a vivir la vida cristiana. Y aprendemos que la vida cristiana es la respuesta de Dios en nosotros. Y veíamos hace poquito que lo hacemos eso cuando nos entregamos a Él. Cuando, como ese niño fue y llevó esos 2 peces y 5 panecitos, Él se entregó más que lo que Él llevaba, dio todo. Y allí comenzó a experimentar la confianza, aprendió a descansar, aprendemos a someternos a la autoridad de Dios en nuestras vidas, y eso es fe, porque nos lleva a vivir en obediencia. Y entonces, como Simón Pedro, podemos decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús empezó a hacer milagros, empezó a seguirles multitudes,
Y cada vez eran más, a tal punto que empezaban a distorsionar el propósito por el cual Jesús había venido. Entonces Jesús tuvo que ajustar la tuerca, tuvo que empezar a decir, no se equivoquen, y terminó quedando muy solito con apenas los 12, y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí salta Pedro y dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú eres el que tiene palabras de vida eterna. A propósito, hoy veíamos a las 10 de la mañana, uno cuando va a un restaurante dice, ¿qué quiere de primer plato? ¿No? Y en general el primer plato es un toquecito de algo para después. Bueno, hoy el primer plato de la mañana me llenó totalmente, y lo que va a venir, por eso de paso invitamos a que se unan a ver estos temas tan hermosos de la palabra de Dios, e incluso con la bendición de inspirarnos con un libro de nuestro querido pastor. Cuando Pedro exclama esto, Juan, que era su compañero al lado en el Juan capítulo 10, nos dice no solamente que él tiene palabras de vida eterna, sino que dice que él es el buen pastor. Y Juan copia en el capítulo 10 lo que Jesús dice del mismo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y sigue hablando Jesús diciendo, el verdadero pastor no entra por la puerta, entra por las terrazas y se quiere colgar. Y me vino esta ilustración porque poquito tiempo atrás, hace un mes atrás, nos quedamos mi esposa y yo entre nuestra puerta y la reja sin las llaves, y nos quedamos ahí en el jardincito de entrada y decimos, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer, sin celulares. Antes, ¿se acuerdan que recordábamos los números de los abuelos, de los primos, de los tíos? 4631, 431, 80, no sé cuál. Ahora, digo, el teléfono de Juli, no teníamos, pasaban los vecinos y los saludábamos, sentados ahí, y Diana me dice, anda pensando el mensaje de paso, o qué vas a hablar en Brasil. Claro, 2 horas sentado ahí, yo dije, bueno, si no viene mi hija mayor en tal horario, algo tengo que hacer. Y comencé a hacer una locura, y cuando estaba colgado de las tejas del techo, me acordé que el pastor entra por la puerta, no por los techos, a ver si se confunde con un ladrón. Bueno, hermano, lo cuento esto para que nos riamos, pero dije nunca más. Y un colega me dijo, vos estás más loco cada vez, pero bueno, la cuestión que pude sortear, claro, el techo de tejas hay que ir arrastrando, después bajando, después volviendo a subir, y cuando llegué al fondo mi hija entraba y yo parecía ridículo colgado en la reja del fondo. El verdadero pastor entra por la puerta, y Jesús dijo, yo soy la puerta, porque antes los rediles no eran con todas las rejas, y el pastor se ponía entre ese espacio para que el que quería entrar tenía que atravesarlo a él. Y Jesús dice, yo soy el pastor. Si quieren entrar al redil, tienen que atravesarme. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero no me quiero ir del título, porque decimos cómo Dios habla. Y si bien todas las experiencias nuestras podemos atribuirlas a que es de Dios, corren el peligro de la subjetividad. Y esto es tan fuerte que por eso el escritor a los Hebreos empieza diciendo de una manera increíble, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior, y acá yo puse, para resumir el libro de Hebreos, a todo y a todos, porque dice el autor que es superior a los ángeles, es superior a Moisés, a Melquisedec, a Abraham. Él es superior a todo. Y este texto en los destinatarios no era algo más. A los judíos, en el mundo judío veía este texto, para ellos y para hoy también, para los religiosos de hoy, el tiempo se divide solo en 2.
Hay un tiempo que es el presente que le toca a uno vivir, que es malo, que es adverso, y es el que alienta a esperar al Mesías. Y va a venir el día del Señor, va a llegar y va a romper con la maldad, y viene un tiempo de porvenir. Y lo que el apóstol está diciéndoles a los judíos que se habían convertido a Cristo, les decía, Dios hablaba antes de muchas formas, con diferentes atribuciones. Ustedes recordarán todo el Antiguo Testamento. Hablaba a través de la naturaleza, a través de los sueños, hablaba a través de palabras especiales. ¿Recuerdan cuando el rey Belsasar vio escritas las palabras? Dios utilizaba todos los recursos porque todavía no había venido a la tierra expresado en el Mesías. Usaba acciones que eran traumáticas a través de los profetas, dramáticas. ¿Se imaginan un hombre matando a 400 Baales, a profetas de Baal, cosa que uno no estaba preparado, y que cae lluvia, y eran situaciones tremendas? Y también los profetas eran amigos de Dios, por ejemplo como Samuel, y ellos se declaraban enviados de Dios, y Dios hablaba así de muchas formas. A mí a veces me dicen, ahora mucho Dios me habló en un sueño y me cuentan el sueño y el sueño está tan lejos de lo que la Biblia dice. Y yo le digo, mire, en todo caso sueñe algo un poco más parecido a lo que la Biblia enseña. Porque si nos alejamos de la palabra de Dios, ese sueño es una mera situación onírica, cerebral, vaya a saber por qué pudo haber sido. En el peor de los casos hay que ver qué se comió a la noche, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos podrá ser una interpretación si hay mucho evento traumático en la vida, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Y esa palabra se resume en la revelación específica de Dios, que es Jesucristo. Porque Jesucristo no solamente irradia su gloria, sino expresa el carácter de Dios, es creador, sostiene todo con su poder, nos lleva a Dios. Él es nuestro pastor y nuestro guía. Y cuando terminaba Hebreos y veía que terminaba cuando dice que Él es nuestro gran pastor, yo uní entonces esta imagen de pastor con la de Juan y con lo que me pasaba cuando hacía esa locura, y dije, Dios me está mostrando cómo tengo que unir esto para bendición de mi vida y de mis hermanos. Y llegué a la conclusión que, ¿dónde está hoy Jesús? ¿Qué es de Jesús hoy? Y el apóstol tranquilamente lo expresa cuando él dice en Hebreos, en el capítulo 10, él dice que está descansando, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dice, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo a los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todo el planeta, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Te está perfeccionando en la santidad. ¿Será por eso que duele algo? Te está perfeccionando en la santidad. ¿Será por eso que todavía no responde lo que vos querés? Aunque Él responde, pero como no es lo que vos querés, ¿qué te querrá enseñar? ¿Qué te querrá perfeccionar? Él está hoy sentado a la diestra de Dios Padre, está reinando a través de su Espíritu a la diestra de Dios Padre, viendo cómo el Espíritu Santo se mueve con poder, mostrando su poder, como Él desea, como explicábamos años atrás, que la semilla cae y da fruto, y nosotros tenemos que cuidarnos para no entorpecer. El crecimiento lo da Él tiene el poder, y está esperando el grito final que va a ser cuando se consuman los tiempos. Y llegando hasta aquí, de una manera muy risueña, llegué a un videíto que se los quiero participar. Usamos mucho estos recursos, es un videíto casero. Vamos a escucharlo y espero que les sea de bendición como lo fue conmigo.
time. Oh, one is. Louder. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Are you amazing? Oh my God. This is very nice. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Cuando lo compartíamos con Sergio y con Justo, los intentos del pastor llamando a las ovejas, ¿no? Que me quedé tan impactado, porque Jesús dice que Él es nuestro pastor y las ovejas oyen su voz. Y yo me preguntaba cuando vi esto, y lo vi varias veces, me preguntaba, ¿Él está siendo mi pastor? Y te quiero invitar a que te lo preguntes vos. ¿Él está siendo tu pastor? O, dicho de otra forma, me pregunto y te invito a que te preguntes, ¿soy oveja de su redil? ¿Identifico y obedezco su voz? Porque cuando llegamos a esos puntos de la fe, esa fe es conductual. Es una fe, la confianza se refleja. La confianza se ve en actitudes. Estábamos en el mar y de pronto vimos una mancha negra. Y claro, ¿qué será? ¿Qué será? Tempranito, ¿no? Antes que vaya mucha gente. Era una mancha negra. Y fuimos al que sabe ahí y le digo, ¿qué es eso? Ah, dice, es un lobito de mar, está durmiendo. Todavía no se despertó. Y le digo, ¿un lobo de mar? Sí. Y entonces hizo un ruido y prendió la lancha y el lobito se dio como vuelta así, como diciendo, me despertaron. Estaba en medio del océano del mar argentino descansando. La fe tiene que ser expresada en términos de conducta, si no, hay que ajustar qué estoy oyendo, qué es lo que estoy. ¿Acaso estaré confundiendo la voz? ¿Acaso estoy con problemas para identificar a mi pastor que me habla? Quizás veo otras ovejas escuchar y yo no sé bien. Quizás es mi deseo que el Señor, aunque estés así, te dé la sabiduría para seguir a las otras, para que te acerques un poquito más y puedas ver a este pastor que ha dado su vida por vos. Porque la verdad es que pueden haber otras voces que confundan. Y cuando recordamos de la mitología griega, esa mitología que nos recuerda lo que pasaba con Ulises, cuando volvía de Troya, estaba la idea de que no se podía pasar por lo que ahora sería el Adriático, porque estaban las sirenas, que tenían un canto muy seductor, personas híbridas, mitad pez, mitad cuerpo de mujer, con voces encantadoras que encantaban a los marineros y se terminaban arrojando al mar, escuchando esas voces, esas canciones. Y yo me preguntaba si estoy escuchando bien la voz de mi Señor y cuánto tengo que afinar esa escucha para este nuevo año que Dios nos da.
Yo sé que algunos de ustedes, a mí me toca un poco de cerca, tienen zumbidos, ¿no? A veces uno tiene que consultar por los zumbidos. El tema es que después uno se acostumbra al zumbido, ¿no? Y hoy hay algunas técnicas, pero estamos hablando de otras voces que seducen. La mitología dice que para no ir Hércules detrás de esas voces y perderse en esos sueños encantadores que nos llevan a la muerte, dice que pidió atarse al mástil, que no le pongan cera en los oídos como a todos los otros marineros, y dice que fue una tortura grande atravesar el mar, y la sirena que mejor cantaba, al no poder seducirlo, terminó muriendo ella, y murió en la costa de lo que hoy sería Nápoles. Eso dice la mitología. ¿Cuáles son voces de sirenas en este tiempo? El viernes escuchaba en la apertura del Congreso, estamos orando por nuestro país. Tenemos que orar por las autoridades, por el oficialismo, por la oposición. Y el presidente decía que cuídense de no seguir con estas voces de sirenas que nos han hundido tanto. Y yo oraba, decía, esperemos que no sea otra voz más que nos engañe y nos seduzca y nos hunda más. Y como siervos de Dios y como creyentes tenemos que orar. La Biblia dice que tenemos que orar, pero llevándolo al plano personal y al plano espiritual, al plano familiar, conyugal. Hoy caminamos rodeados de personas en el diálogo y vemos que el individualismo es un canto de sirenas muy grande y que lo vemos en la propia familia de la fe, en la propia iglesia cristiana. Me decían hermanos de San Pablo que algunas personas jóvenes, incluso con dones, con llamado, con deseos, comenzaron a tener rasgos tan personales que empezaron a desencajar en el propio contexto. Y se terminan yendo y dicen, no sabemos qué hacer, y se van detrás de un individualismo que es tóxico porque termina arrojándolo en la soledad. Incluso cuando mucho ruido ya cesó, al estar solo, el individualismo termina destruyendo la personalidad. Otra voz de sirena que yo veo es el secularismo. Hoy se mencionaba algo a la mañana. Es decir, lo de Dios es algo más. ¿Sos cristiano? Sí, soy cristiano. Soy oveja del redil. Pero yo, bueno, veo que hago, veo que no hago. Condiciono lo que Dios me dice. Lo que creo que está bien lo hago, lo que creo que no, no. Sigo mi propio camino, mi propio deseo. Finalmente, yo soy el que manda mi propia vida y si no me cuido. Y empiezan a aplicarse un montón de criterios que pueden ser, estando solos, reales, pero cuando se aplican caen en una naturaleza que está pecaminosa. Es una naturaleza que no está gobernada por Dios, es una naturaleza que está gobernada por el enemigo, que te endulza, que te da, te invita a que comas, a que entres. Y qué triste es ver ovejas que se alejan del redil, que hasta rompen las raballas del redil y se van queriendo hacer su propia vida. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa que perdió la sensibilidad? Es que se alejan de la voz del pastor que vive llamándolas. Es impresionante este pastor, yo no sé qué idioma es, pero cómo empezaron a venir las ovejas, alguna negra, otra blanquita, somos todos distintos, pero escuchan la voz del pastor y se acercan porque sabe que lo va a llevar a buenas aguas. Otras voces de sirena que hoy están trayendo problemas, incluso en muchos cristianos, es el hedonismo. Es decir, el placer por el placer mismo. Las cosas no se miden más allá, es el hoy, la vida es el hoy. Y hay Reels y hay TikTok y hay TokTik y todo lo que vos quieras que te termina mareando, invitándote a que veas el hoy. Hay púlpitos que enseñan que hay que vivir hoy. El pasado ya está, y es cierto, pero hay que tirarlo. Y el futuro no sabés qué va a pasar. Igual Cristo va a venir, qué sé yo cuándo. Lo he escuchado de llamados pastores que usan el púlpito pero para su propia situación y terminan adorando y escuchando estas voces de sirenas hedonistas que dice Juan que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y muchos cristianos, especialmente en nuestros países muy pobres, me decían en Brasil, y lo vemos también aquí,
van adoptando una falsa identidad. La pobreza, la miseria, la dificultad económica, no alcanza un trabajo, hay que hacer dos, va haciendo que uno vaya cambiando su identidad y que todo que sea más o menos, soy, pero me parezco más de lo que soy y termino adorando al parecer, olvidándome quién soy. Y yo veo que muchos adoptan una victimización de su propia vida. Y nosotros oramos para que Jesús, a través del púlpito de la iglesia, de algunos, vos hermano, o algunos momentos, se acerque Jesús y le diga: ¿querés ser sano? ¿Querés dejar los bastones? ¿Querés vivir por tu propia cuenta? Yo quiero darte una vida en abundancia, pero tenés que estar cerca, tenés que estar en el redil, porque yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y finalmente una más, que es por las vanidades. Me decía un creyente, me llamó de Europa, me dice: Cristian, cuando vengas por acá quiero mostrarte la Ferrari. Y yo decía: vete, no entendió nada. Me está diciendo, como diciendo, ahora soy millonario. Dice: en sociedad compré una Ferrari, cuando vengas por acá quiero que la veas. Y yo no le contesté todavía. Y digo, la vanidad, ¿no? Está bien, tiene mucho, está bien, da mucho al Señor, pero la vanidad de una Ferrari, me gusta porque son rojas, pero después, qué sé yo, hermano. Voces de sirenas que van atrayendo, y los que no se tapan esos oídos se lanzan y terminan muriéndose. Por eso el pastor nos da una triple exhortación. Y estoy yendo a Hebreos, porque Hebreos termina diciendo que Él es el gran pastor. Y nos da una orientación muy clara que está solamente en unos poquitos textos de la Biblia. Dice: así que, hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Dice, podemos acercarnos confiadamente. Entrá. Podemos entrar. Esto es una herejía para el judío. Solamente una vez el sumo sacerdote, y con tantos rituales en el medio, nosotros tenemos libertad para entrar. Libertad para decir: Señor, no te oigo bien, sacame este tapón. ¿Por qué me cuesta oírte? Y el Señor te va a decir, dice: acerquémonos confiadamente al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina a ese lugar santísimo. Lo primero que dice entonces es: acércate, Él es tu pastor, Él te quiere cerca. Y la Biblia dice que nadie la va a arrebatar de la mano, nadie, y ahí está aduciendo al ladrón, que viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús dijo: tengo vida. ¿Pero dónde? En la palma de Él. Y la palma puede ser muy grande, pero es un lugar. Por eso yo te invito que, como ovejas, escuchemos la voz del pastor que nos dice: acércate confiadamente, porque tengo propósitos con vos. En segundo lugar, dice: manteniendo firme, sin titubear, la esperanza a la que afirmamos. ¿Por qué? Porque podemos confiar. Nosotros sí tenemos una esperanza que está más allá de un sistema político, muchísimo más allá de ideologías humanas. Tenemos una esperanza. Hermano, tenemos esperanza, la tenemos que transmitir. Y te aseguro que cuando lo compartas con otros, el primero que va a oír eso vas a ser vos mismo, y viendo en el otro vas a decir: qué lindo es compartir la esperanza que tenemos en el Señor. Porque lo miramos a Él, no miramos las olas que nos rodean, no miramos lo que hay fuera del redil, porque fuera del redil está el lobo. Nosotros estamos dentro, y por eso el pastor dice: no perdas tiempo, acércate confiadamente, ya hice todo yo, quédate tranquilo, aunque sea, yo estoy listo para perdonarte. Y qué hermoso es hoy que vamos a compartir los símbolos como motivo para decir: Señor, una vez más perdóname, y Él nos ha perdonado. Y en primer lugar, acercado confiadamente, manteniendo nuestra esperanza porque Él tiene firmeza y es fiel. Y en tercer lugar dice: pensando cómo motivarnos unos a otros a actos de amor y buenas acciones, no dejando de congregarnos. Tres cosas. Pensar en cosas buenas que nos hagan bien, que sean actos de amor entre nosotros. La versión Reina Valera dice: estimúlense al amor y a las buenas obras. Y aquí dice cómo:
La primera forma, ¿cuál es? No dejando de reunirse. No hay lugar para ovejitas que hagan solo un lugarcito. Nos necesitamos, te necesito, me necesitas. Les aseguro que los extrañé, tenía ganas de estar. Hacía muchísimo, que creo que nunca 3 semanas afuera. Tenía ganas de verlos a todos, a algunos para saludarlos y decirle cómo te fue, a otros para decirle, me ibas a llamar, no me llamaste, para lo que sea. Pero nos necesitamos, somos ovejas del redil. Y qué lindo puede ser este fin de semana que viene, para los que puedan ir al campamento con todas las variantes que explicó el pastor Sergio, y porque es para todos. Y el domingo también aquí la puerta abierta del templo. Y entonces terminamos, como termina Hebreos, diciendo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué les parece? Audífonos espirituales, al principio, cuando damos lugar, los vamos sacando porque ya vamos discerniendo y vamos escuchando su voz y nos acercamos y fuertes estamos porque estamos juntos. Damos gracias a Dios, que Dios añada la bendición en tu vida a esta palabra dada. Amén.